Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Tenemos hoy el gusto de hablar con don Alberto Casas. Es un honor que nos haya recibido hoy. Yo quiero aclarar que en esta casa yo soy el electricista suplente, ni siquiera soy el electricista interino, y él tuvo la amabilidad de recibirnos hoy con mi hijo, Mateo Sanabria, que es un estudiante de 10.º grado, sí, y que luego va a estudiar física. ¿Usa usted el GIS y la pizarra? Y así, en cuyo caso sí las tareas se borraban. No, jamás utilicé una pizarra. Yo no me distinguía por ser así el mejor estudiante, pero la pasaba bien y tuve varios kinders, el primero en la parte baja de mi propia casa y después eh, entré al colegio y más o menos me bandeaba. En cuyo caso, o sea, se rezaba todos los días en el colegio, que es algo que es como muy ajeno a mí, porque en mi colegio no rezamos todos los días, ni siquiera rezamos, no es obligatorio seguir, seguir el catolicismo, que se Ya, supone que es el colegio que está más relacionado con mi colegio, porque sí promueven hacer la primera comunión en tercer grado. pero no hay clase de religión No. ni el tema se trata. No, pues en el caso mío sí, había siempre una formación religiosa, en primer lugar en mi casa, porque mi padre y mi madre eran muy creyentes, iban a misa todos los días y por consiguiente le recordaban a uno cuáles eran los principios para que a uno le fuera bien y sobre todo mucha fe en Dios. Claro. A mí interesante, pero a mí no estoy tan acostumbrado a eso. Sí, ¿Cómo era el transporte para ir al colegio? Los primeros años no tenía necesidad porque estaba muy cerca de mi casa. Como ya lo advertí, en el primeros años era en un primer piso de la casa donde yo vivía, en la Candelaria, un apartamento separado de la casa, y ahí se dictaba eh, la clase donde aprendí a leer prácticamente. ¿Era donde las señoras Pulido? Sí, Exactamente. señor. ¿Y usted por qué? Ah, Ah, por el libro. por el libro. Sí, Eh, señor. las señoritas Purido. Elvira y Nina se llamaban. Em, ¿Usted recuerda, bueno, bueno, debería pasar más bien a esto del refrigerio. ¿Cuál era su refrigerio favorito de primaria o de... Eso sí no lo recuerdo. No recuerdo cómo era el refrigerio. Yo creo que no tenía refrigerio dado que era solamente una jornada corta. Entonces me parece que yo me alimentaba en mi casa porque no era sino salir a la calle y volver a entrar. De manera que ya más adelante, cuando entré propiamente a un colegio que fue el Gimnasio Campestre, un colegio muy en el norte de Bogotá, lejísimos de mi casa, había tienda. Entonces uno compraba la merienda en la tienda en los recreos. Estuvimos viendo que eh, el chocorramo es de los 70, es muy Sí, reciente. sí, yo soy anterior al Chocorramo. Ya Y, me cogió grande. sí, señor. Y también, a mí siempre me llamó la atención que hubiera unos pasteles que se llamaban liberales. Yo extrañaba que hubiera unos, Conservadores. sí, y hay unos godos en España, pero pues son visigodos, entonces no No, aplica. en mi caso había un bizcocho muy apetecido que se llamaba marzo. Un marzo que era una base de hojaldre con una crema encima y era pues como muy apetecido. No sé por qué se llamaban marzos. De sus años de colegio, ¿usted recuerda algún ensayo que todavía para usted sea importante intelectualmente? ¿Algún ensayo, alguna composición que usted tuviera que escribir? No, pues la memoria de mi escolaridad es bastante accidentada,
porque, como lo relato en el libro, estando en segundo elemental, mi padre resolvió cambiarnos de colegio intempestivamente, sin advertirnos. Entonces, en una semana santa, nos dijo: ustedes no vuelven al colegio. Ay, a mí me pareció estupendo no tener que volver al colegio. Claro. Y resulta que era que nos habían cambiado el colegio y nos pasaron a San Bartolomé la Merced. Pero en San Bartolomé la Merced solamente había preparatoria desde quinto elemental y yo estaba en segundo. Entonces entré a quinto elemental y, por supuesto, no entendía nada. Y así fui eh, recuperando el terreno perdido, porque en los primeros años no entendía prácticamente nada, porque ya en quinto elemental se ven quebrados. Y además mis compañeros eran mayores que yo. Y yo pues extrañaba un poco el ambiente porque las conversaciones sobre los temas del día no eran fácilmente entendibles para mí. Entonces tuve que superar ese impasse, perdía el año, lo repetía, pasaba al curso siguiente, lo perdía, lo repetía, y así hasta que me nivelé otra vez con mis propios compañeros, compañeros en edad. Claro, Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, no, eh, que en este siglo, mejor dicho, desde que usted estaba estudiando hasta nuestros días, ¿cuál cree usted que sea el avance más importante para la educación en términos de recursos? No, pues eso sí, sin la menor duda, el Internet. El Internet es una revolución de un tamaño y- que no, que no tiene comparación. Es decir, es más importante o tan importante como el descubrimiento de la penicilina o algo así, porque el avance al que está creciendo hoy el mundo es muchísimo mayor del que hubo hasta la aparición del Internet. Y en el tiempo que tú has estado estudiando, ¿cuál crees que sea el avance más importante? Pues en mi caso yo, o sea, yo creería que es, aparte del uso de documentos compartidos y, o sea, de poder editar proyectos de manera simultánea, sin importar la posición en la que estés, yo diría que es Google Classroom, que es una plataforma que le permite a uno ver como las tareas que pone el profesor y las actividades que deja. Claro, Entonces es más sencillo, todo, claro. todo es mucho más sencillo. Mm. Estos documentos vivos que uno puede hacer desde No, varios puntos y en... igual a las oportunidades, Claro. porque prácticamente todo el mundo puede eh, hacer la tarea sin ningún respaldo adicional, con saber manejar el instrumento ya queda uno hecho. Por otro lado, creo que ni tú ni yo vivimos eh, como un recurso educativo la memoria. Nosotros teníamos necesidad de memorizar un poco. Yo creo que don Alberto sí sabe muchos poemas Claro, y muchas, claro, muchos de ellos. eh, había que memorizar muchas cosas y en la generación anterior a la mía, la ortografía toda era de memoria, porque don José Manuel Marroquín, que fue presidente de la República, escribió un tratado de ortografía y es en verso. Entonces, mis hermanas mayores, por ejemplo, se saben toda la ortografía en verso. Cuándo se usa la Y, cuándo la L, cuándo la Z en lugar de la S. Y así, algo fantástico, pero Hombre, obligaba a una concentración para aprendérselo de memoria. a mí me parece eso una mnemotecnia bastante interesante y creo que sí podría ser útil para mi época, o sea, que estoy viendo que hay muchos errores De de ortografía, ortografía. claro.
Sí, Entiende sobre todo que esas lo que si más la segunda trabajo está le fue. libre, Pero es que además su colegio es bilingüe, claro. entonces es más complicado. Sí, o sea, de paso nosotros empezamos aprendiendo inglés. Claro, Entonces, eso, como que eso complica la ortografía un poco, y sobre todo nos complica el uso de tildes. de las tildes, por supuesto. Y la S y la C, La de sí, la C, en mi caso yo no tengo mucho problema porque sí, o sea, como que para ese tipo de reglas soy, bueno, pero sí he visto que muchos de mis compañeros, C y Z, por ejemplo, sí, le queda fácil, sí, que la C se vuelve Z. pues ¿Sí? sí, porque, Pero sin duda el Internet le gana a todo, ¿no? claro, el internet ayuda mucho y, por Claro. ejemplo, ahorita que en mi colegio estamos estudiando francés, es más sencillo, o sea, hay gente que se está aprovechando demasiado del internet, que me parece también un problema, que es como, no, pues traduzco lo que quiero decir Sí, y no hago el trabajo, que de, pues está mal. claro. Yo sí me apoyo en parte del traductor, no lo voy a negar, pero es para Para apoyar. corregir. Sí. Exactamente. Y ustedes salen graduados en 3 idiomas. Salimos graduados en inglés sí con un nivel alto, en español claramente con un nivel, bueno, sí, nativo, y Francés. y en francés salimos con un nivel bajo. Don Alberto, ¿usted conoció la casa de don Nicolás Gómez Dávila? Sí, señor. Tuve ese privilegio de conocer la casa de don Nicolás Gómez y además tener una relación, llamémosla una relación amable, no, no muy cercana, por supuesto, pero disfruté mucho de su conversación porque el club en el que él almorzaba era también mi club y había una mesa en la que él siempre estaba y por tanto uno aspiraba siempre a sentarse allí porque obviamente no todo el mundo podía hacerlo y yo era bienvenido, entonces aproveché esa circunstancia. Y en su casa solamente estuve en la biblioteca, en el primer piso, era una casa muy amplia, está todavía perfecta la casa, está en la calle 77 con la carrera 11, con un jardín amplio y disfruté mucho de esa relación. Además, eh, mi arquitecto es muy cercano, el que hizo este apartamento, es nieto de don Nicolás Gómez y por tanto hablamos mucho sobre la vida y la obra de don Nicolás. Sí, yo siempre he sentido una profunda admiración por don Nicolás porque siento que es una persona que supo vivir, él supo organizar su vida y hacer una contribución intelectual muy valiosa. Y es tan así que ahorita está perfectamente vigente en Twitter. Su obra sigue. Eso es correcto. Sí, en realidad es tal vez el filósofo más importante que ha tenido Colombia. Mucho más valorado en el exterior, en Europa, que en Colombia. Es decir, hay más libros sobre don Nicolás afuera que aquí en Colombia. Aquí en Colombia lo que se conoce mucho son sus escolios, que seguramente son Sí, los que señor. sirven en Twitter. En Twitter, sí, señor. Yo quería preguntarle a usted por las casas de don Laureano Gómez. Eh, ¿Usted conoció la casa de Torcoroma? La- No, señor. mm, No, porque la casa de Torcoroma se quemó el 9 de abril y yo estaba muy chiquito, y- y- tenía 4 años. mm, Pero sí conocí la casa del doctor Gómez. eh, Él regresó del exilio a un apartamento en la calle 26 con la carrera 10ª y allá fuimos a saludarlo. Y como lo cuenta en mi libro, yo la había conocido muy niño en mi casa porque estuvo de invitado en la celebración de las bodas de plata de mis padres y ahí lo vi por primera vez. Después tuve la oportunidad de
saludarlo cuando vino del exilio y posteriormente en una Navidad porque mi padre le envió un regalo y la condición era que se lo entregara en propia mano. Entonces fui a su casa de Teusaquillo y la persona que me recibió me preguntó que a qué iba. Yo le dije que traía un encargo para el doctor Laureano Gómez de parte de mi padre, que era don Vicente Casas, y que tenía que entregárselo personalmente. Entonces me hicieron seguir algo muy extraño porque él estaba ocupado con nadie menos que Alberto Lleras y Camilo Vázquez Carrizosa, que fueron los protagonistas de los pactos históricos del Frente Nacional. Ellos tres firmaron esos pactos. Se firmaron en España. Y a mí me llama mucho la atención que las casas de la Candelaria no tienen jardín exterior y estas casas de Teusaquillo ya tienen un jardín exterior. Sí, porque la Candelaria es el barrio más antiguo de Bogotá. Entonces solamente tenía unas casas coloniales, de las cuales ya casi no queda ninguna, colonial. El Museo del Marqués de San Jorge, el Museo del Banco Popular, esa es una casa colonial. Y el Museo Colonial, como su nombre lo indica, conserva una construcción colonial. De resto, son casas republicanas, las de la Candelaria, y otras que ya están modernas, pero se ha hecho el esfuerzo por mantener el barrio en términos generales con pocos edificios que contrastan con el estilo original del barrio. Por supuesto que no tenían jardín, porque todas las casas daban sobre la calle, no tenían jardín exterior, pero tendrían atrás huertas o patios, y en esos patios había frutas, había papayuela o había duraznos. Yo tuve la suerte de crecer en una casa que compró mi padre, pues nosotros no teníamos mucho dinero. Pero él reunió todo y compró una casa que perteneció a Maruja Camargo. Y era una casa elegantísima. Y entonces yo crecí con la idea de que ahí había sirvientes. Era una casa que estaba equipada cada habitación con un timbre y uno podía llamar y se encendía un bombillito en la cocina, ¿Dónde queda? en la calle 45 con 15, Ah, con pero eso es una 14. casa moderna. Sí, era construida como después del 9 de abril. Claro, correcto. Sí, sí, sí. Sí, A mí me parecía fantástico imaginarme que había mayordomo y todas esas cosas. perfecto. Y estaba en una ruina terrible. Y tenía salón de lectura y una biblioteca Ah, pero estaba en mal respetable. estado la casa. Estaba, yo no sé cómo Goteras y ellos se cosas. habían ido. Sí, sí. Estaba en mal estado, Ya. pero ellos se habían ido y habían dejado muchas cosas. ¿Y la casa la compraron o estaba arrendada? No, la compramos. Ah, La no, pero compramos. entonces ni tan pobres. No éramos tan pobres, sí, estoy exagerando. Sí, porque si uno reúne para una casa de tan Y grande, en es esa verdad. época. Claro, claro. Sí, mi padre era una persona muy golpeada por la guerra. Él era armero, entonces él estaba metido ahí en ese conflicto terrible. Y entonces todos estos personajes de su libro para él eran una realidad, una realidad que lo movía muchísimo. Y su libro logró cambiarme muchas ideas y Ah, qué bueno. entendí ¿Y la guerra a de la otra que manera. usted se refiere fue la Yo creo violencia? que la violencia, La sí, pero, violencia. pero aún la guerra de los 1000 días golpeó, ahí Alcanz. murió mi abuelo y Ah, entonces era una familia rota y correcto. era una cosa, sí, más que pobre, yo creo que éramos como muy desplazados por la violencia y ese daño era muy ¿Y grande. de dónde venían desplazados? Ellos de Santander y luego vivieron en Chiquinquirá mucho tiempo. Ajá. Por Muy eso, cercano a por mí. eso llamo Joaquín, por eso yo me llamo Joaquín, por José Joaquín Casas. Qué bueno. Imagínese usted. ¿Cómo le parece? Imagínese, Alberto. Pues le voy a hacer un regalo importante, Muchas gracias. que es un manuscrito de mi tío Joaquín, un poema. Se lo Muchas voy a gracias. obsequiar.
está laminado además, porque es un documento que tiene más de 100 años. Le agradezco mucho, Sí, señor. don Alberto. Y entonces su familia era de conservadores. Era de liberales. Ah, era de Era de liberales. liberales, sí. De ¿Y, raca mandaca. y por qué le pusieron el nombre de Joaquín por mi tío Joaquín si eran liberales? Yo creo que les parecía un personaje admirable. Poeta, Sí, por lo yo poeta, creo que sí. sí. Ah, no, terrible, claro. Sí, Sí, no, la violencia fue una cosa terrible, terrible. Y en el libro lo que trato de demostrar es que ahí no hubo un partido más culpable que el otro. Ambos fueron culpables por el mismo tamaño. Lo que es injusto es que conseguida la paz, esa paz, la de la violencia de los años 50, eh, la historia se ha vuelto la encargada de responsabilizar solamente a un sector del Partido Conservador, lo cual es injusto, pero bueno, eso nos saca el tema. bien, sí, señor. Eh, sí, aunque yo creo que lo que más crecí leyendo su libro es que yo pensaba que ser conservador era, pues de alguna manera ser conservador y ser un poco como retraído y observador de las Retrógrada. normas. No, No, yo no, no. decía que era como una persona que siempre quiere estar comenzando por bien presentada y siguiendo por estar siempre eh, como con un norte ético, Ya. ¿no? Como, Ah, como pero muy que bien. eso, Buena definición, no me choca para nada. pero con usted me di cuenta que además era esa idea de buscar consenso, eso que aporta Álvaro, ¿Qué es lo que está faltando en este momento? sí. La preocupación en este momento es la falta de consenso, lo que se denomina polarización. Y yo quería preguntarle también si alguna vez en su vida lo limitó ser conservador. No para nada. No, no, Claro. no, no, para nada. Entre otras cosas porque siempre estuve activo en la política. Entonces siempre defendía la bandera, pero no, nunca la he ocultado. Lo que pasa es que la decadencia de los partidos llevó al propio doctor Gómez a crear un movimiento nuevo por fuera de los partidos, porque consideró que los partidos estaban entregados a una preocupación que no era válida, que era simplemente ocuparlos la burocracia para poder ganar las elecciones a base de influencia de las personas que tenían poder. Entonces, naturalmente, eso desfiguraba el oficio de los partidos. Sí, señor. Leyendo el libro, nosotros todo el tiempo estábamos pensando que usted era muy liberal en el sentido de una persona abierta La gente a la me, modernidad. la gente me dice que es así, entre otras cosas porque en la vida actual sí soy consciente de que el mundo ha cambiado mucho y que naturalmente hay problemas que no se pueden mirar con los mismos ojos de antes. El fenómeno del homosexualismo, el fenómeno de la droga, son factores que obligan a resolver el problema y no simplemente a ensancharse, enconcharse en la tesis antigua de tipo moral o de tipo religioso para evitar que los fenómenos modernos queden sin solución. Entonces yo sí soy partidario de que haya matrimonio de personas del mismo sexo y creo que es importante resolver. No soy abortista, soy antiaborto, pero considero que
hay que respetar el hecho de que el fenómeno se haya desplazado de tal manera que si usted no permite el aborto legal, el ilegal es muchísimo más peligroso y más dañino. Entonces yo, por supuesto que no soy abortista, pero comprendo que es mucho más grave prohibirlo que reglamentarlo. Entonces por eso me dicen que soy muy abierto. Sí, señor. Bueno, yo por orden cronológico, pero bueno, usted nos quería cambiar de tema para hablar de carros. Porque a usted le gustan mucho los carros. Me gustan mucho los carros, sí. Y usted solamente, bueno, o menciona únicamente a un Buick en el que llevó a don Ignacio Vélez a ver al Al doctor doctor Ospina Ospina Pérez. Pérez. Un Buick que usted dice que es descolorido y destartalado. Y yo no puedo creer que sea ni descolorido ni destartalado. Sí, sí, sí. Sí, porque yo no tenía cómo adquirir un carro, por supuesto. Entonces, Vicente, mi hermano, que ya estaba trabajando, compró un Buick Colepato con un motor muy grande y ese carro finalmente él se lo vendió a una hermana mía y a su marido. Y ellos me prestaban el carro a mí para mi actividad nocturna de orden social. Entonces ellos me prestaban el carro, yo lo recogía en la casa de ellos, me iba a recoger a la novia del momento, hacíamos fiesta donde fuera, y me tocaba devolver el carro a la casa de ellos y tomar un taxi que me llevara hasta mi residencia. Fue tan habitual el sistema que cuando ya estaba mayor y me iba a casar, mi cuñado me vendió el carro por un precio que me era favorable. Y era el carro que yo utilizaba para algunas actividades relacionadas con mi vinculación a la política que ya la tenía. Y el presidente del Directorio Nacional Conservador era el doctor Ignacio Vélez Escobar, un médico eminente que era en ese momento el presidente del Directorio Nacional y yo era su secretario. Tuvimos una crisis fuerte en el gobierno de López Miquelsen y para resolver la crisis se hicieron diversas reuniones. Una de ellas en el Palacio de San Carlos, que en ese momento era el Palacio Presidencial, y las conclusiones de esa reunión se le fueron a consultar al doctor Ospina Pérez, que era jefe natural del partido. Y yo llevé al doctor Vélez Escobar hasta la oficina del doctor Ospina. Pero, ¿cómo le parece que un día en que estaba viendo una película en el Teatro San Carlos, donde ahora es una discoteca, dejé el carro parqueado en una de las calles adyacentes al teatro? Y una de las niñas que me acompañaban, en tono irónico, me dijo, hey, ¿no será muy peligroso dejar este automóvil en la calle? Y claro, yo me reí, nos fuimos al teatro y cuando volví se lo habían robado. Ay, no. No apareció nunca, porque esos carros con ese motor, como ya lo dije, tan grande, lo usaban para mover lanchas en el río Magdalena. Total, desapareció el carro. Pero sí estaba destartalado, como yo le digo, gastaba gasolina terriblemente y un poquito descolorido en la parte del capó. A nosotros nos persiguen los Buicks y bueno, mi, mi padre tenía un Buick, yo tuve en algún momento un Skylark de los 50 y ahorita un socio mío me está haciendo un estorbo terrible con otro Buick viejo que lo Ajá, convirtieron en camioneta terrible. y lo dañaron. Sí, horrible. Sí. Después tuve, naturalmente ya cuando tenía ingresos, tuve automóviles. El primer carro que tuve fue un Volkswagen, me fascinaban. Tuve varios,
hasta un GTI maravilloso. Ese fue nuevo, el GTI. Pero el carro que estrené por primera vez fue un Renault 6. Es decir, el primer carro que saqué de la vitrina fue un Renault 6 que tenía la palanca de cambios en el tablero. Y, y el carro nuevo que más disfruté fue el GTI, el Golf. Maravilloso. Ya por primera vez con sistema de inyección. Nosotros tuvimos un Golf que carro de toda nuestra vida. Delicioso. De mi vida Un matrimonial, carro sí, muy una bonito. maravilla. Sí, 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 sí. Después tuve un Porsche. Wow. Sí, Oh, se me varaba mucho, pero lindo, Claro, lindo. qué bueno, qué bueno, don Alberto, saber todos esos detalles. Me siguió el cuestionario completo. Yo le iba a preguntar cosa por cosa lo que usted ha dicho. Ajá. Eh, bueno, ahora yo supongo que hay dos herencias suyas, hay dos herencias que le dejó don Vicente Casas a usted, su señor padre, y una es el lamparazo, digo yo, y otra es el feminismo o el respeto por las mujeres. Bueno, mi padre era un gran cachaco. Era un señor muy bien puesto, echado para atrás, digo yo. No se jorobó nunca, ni siquiera cuando se le acercaba el final de la vida. Siempre muy bien puesto, como dice usted. Eh, Nunca se quitó la corbata. Y era muy caballeroso. Por la calle, con varita en la mano derecha y sombrero, saludaba a las mujeres y les daba la cera, se llamaba así, es decir, él se corría para que las mujeres pasaran por el lado de las paredes, las casas. Y no tiene nada que ver con el lamparazo. El lamparazo es porque el poeta Álvaro Mutis, en su manera de ser, tenía una forma muy divertida de trabajarlo y de hacer sociedad, hacer sociafílica. Muy buen poeta, muy buen escritor. Y un día le pregunté cómo era un día normal en su vida. Y él, que era bastante bebedor, eh, se tomaba su trago más o menos diario en muy buena proporción. Le pregunté, bueno, ¿cómo es su día? Y él me dijo, bueno, en primer lugar, pues un guayabo espantoso. Entonces yo bajo a esta oficina donde estamos y veo con horror la máquina de escribir. Y entonces me meto un putazo y así me tranquilizo y empiezo a trabajar. Obviamente yo no podía utilizar la expresión en el programa de radio, porque pues en ese momento, ya hace 20 años, eh, la expresión me parece dura y puede ser mal interpretada. Entonces la cambié por lamparazo. En lugar de decir putazo, dije lamparazo, porque yo recordaba que en la época de mi padre, los poetas tomaban brandy y sin agua, sino fuerte, un trago muy fuerte que subía la tensión. Y tengo entendido que por eso lo llamaban así, lamparazo. Yo tenía como un recuerdo vago de esa expresión y por eso resolví usarla en el programa y pegó muy duro. Sí, sí, sí. Sí, en la universidad hablábamos muchísimo de eso. El lamparazo. Era un recurso de, Sí, sobre todo en las discusiones políticas. Y tengo que decir que en esas, dándome cuenta ahora, yo creo que en la universidad en sociología, porque sociología y literatura, yo estudié literatura,
comparten, comparten muchos espacios. Y Claro. entonces esas discusiones, nosotros estamos fascinados con la política de los 50 y entonces, sí, cuando hablábamos del amparazo, con un En acento qué indudable universidad? en la nacional, Ajá, qué bueno. en la nacional. ¿Y se graduó en literatura? No me gradué. Lástima. Sí, señor. Eh, yo quería que nos hablara de la fundación de la Galería Diners. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es la Galería Diners, que no Sí, tiene señor. nada que ver con fundación. Sí, por La supuesto. fundación es la Fundación Ellen Rigner de Casas, que fue la primera esposa que yo tuve, que murió de cáncer. Y en honor a ella y por su iniciativa, antes de morir, quería crear una organización que le permitiera a los enfermos de cáncer enfrentar la enfermedad de la mejor manera, porque el tratamiento del cáncer era muy costoso y por consiguiente las personas que no tenían recursos tenían que someterse al tratamiento sin ningún apoyo. Y ella quería que creáramos una institución en la cual se le facilitara a las personas que no tenían recursos un buen servicio. Y eso es lo que hacemos en la Fundación Ellen Rigner de Casas. La Galería Diners era una galería del Diners Club, la tarjeta de crédito. Y yo fui su director durante varios años. Y con mi afición por el arte, eh, terminé comprando la galería. Porque Diners, que pertenecía a un banco que se llamaba Banco Superior, lo vendieron. Y al venderlo, yo propuse que me vendieran, se lo vendieron a otro banco, se lo vendieron a la vivienda. Entonces yo propuse que la galería me la vendieran a mí y yo la compré. Y de ahí viene la galería Casas Rigner, porque cuando la compré, obviamente le cambié el nombre y le puse Galería Casas Rigner y esa galería la maneja una de mis hijas. Ahí sí yo soy electricista interino, digamos. Ahí sí trabajamos. Pero aquí también, desde que vino, lo adopté como eh, electricista, ingeniero eléctrico, porque Muchas gracias. me parece Muchas elegantísima gracias la forma como usted trabaja. muchas gracias por el ascenso. Eh, am, bien. ¿Y dónde aprendió ingeniería eléctrica? Tuve que en Estados Unidos, perdón, tuve que en Estados Unidos certificarme en algún momento trabajando, ¿Y ahí trabajando. aprendió? Sí, sí, señor. Pero, pero quedó graduado. Y bueno, para Doris Salcedo, pues tuve que hacer. Hicimos un trabajo muy interesante de unas piezas tenían que tener una itinerancia tremenda, y entonces había unas lámparas, y Ya. realmente en eso fue en lo que más aprendí, porque tuvimos que estudiar, como las lámparas viajaban por toda Europa, tuvimos que estudiar eh, cómo, cómo diseñar una lámpara que cumpliera todas las certificaciones que había que sacar en todos los países por los que iba a hacer gira. Ahora Sí, me dicen que ya no está trabajando tanto en el taller aquí, ¿no? Que está trabajando más afuera. no, ella está trabajando aquí, sí, Sí, tiene porque una yo quise hora. que me trataran una de las obras y dijo que había que llevarla a los Estados Unidos. No sé, Me dejó un poquito sorprendido. sí, yo no sé, no sé cuál hora Sí, será, porque yo también es quería hacerle cierto. mantenimiento a las camisas. Bien, sí, señor. Sí, yo creo que es que como se ha renovado tanto el O que tiene personal, tanto trabajo que no da abasto. yo creo que es que ya no trabaja la gente
que hizo las camisas con ella. Ah, Porque, por ejemplo, yo estuve en una versión posterior a la que usted tiene, entonces tampoco me atrevería es decir, necesitaríamos la asesoría de Doris para que nos dijera no, cómo intervenir. no, eso no lo dan. Ella es demasiado celosa y demasiado perfeccionista para dejar que una obra de ellas la toque a alguien que no conozca. Por supuesto, por supuesto. Yo creo Bueno, que pero estos comentarios sigamos que yo lo internos. distraje. Ok, sí, señor. Y a Eh, propósito de Doris, muchas gracias por este regalo tan maravilloso. Un pedazo de Chisbolá que me parece estupendo, es una escultura. realmente es un pedazo de lo que no es Sí, chibolet. bueno, pero de ahí salió. Exactamente, es el vacío, es un pedacito que Por extrajimos. eso, Sí, sí, sí. con más gracia, soy el único. Y yo creo que en Yo Colombia conservé nadie dos. tiene, No sé si entre asistentes habrá otro que haya pero no conservado están en de la Colombia. demolición. Lo que sí es muy curioso es que la única manera de cortar esta pieza es con máquinas muy grandes, Ah, porque esto no se deja cortar tan fácil, toca con diamante y pero en todo caso tiene el diseño de hacer parte de la obra sí tiene. por el, ¿esto qué será? ¿Qué material es? Es una varilla de Una refuerzo varilla de construcción, sí, 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 ya. del Hierro, piso, sí, de las losas que componen el piso. el que hubo que romper. El que hubo que romper, sí, señor, eso fue una demolición extensísima. Sí, señor. Ah, eh, usted quisiera que nos contara alguna anécdota. A mí me parece que uno siempre que está cerca a un fotógrafo, uno termina ayudándole de alguna manera. Y quisiera que nos contara si hay alguna anécdota de ese estilo con doña Ellen Rigner. Sí, pero básicamente el de apoyarla. Yo la apoyé eh, para que estudiara fotografía. Estuvo en Estados Unidos haciendo un curso muy intensivo con un fotógrafo muy importante y estuvo en el IPI de Nueva York. Eh, y pues para tal vez como anécdota era que cuando salíamos a pasear por Boyacá o por una carretera de golpe me decía, para, y yo decía, ¿qué pasó? Y tal, y decía, no, que tengo que tomar esta foto y tal, y entonces había que parar y después del susto, y era un árbol que había. Entonces ella tenía la cámara siempre con ella y tuve varios eh, episodios como el que acabo de relatar, que en la mitad de un trayecto que uno no quiere parar, no, para, que aquí hay una señora que vende frutas. Bueno, Bien, sí, señor. Yo quería preguntarle si hay algo de ficción en su libro. no, no hay nada de ficción, son puras memorias. Y entonces, ¿y usted qué quisiera recordar de la historia de Colombia que no fuera como pasó? ¿Qué quisiera cambiar? Ah, no, todo. Si yo quisiera cambiar todo, porque es que como el libro lo advierte, el principio de nuestra vida republicana salió mal, porque el 20 de julio de 1810, cuando declaramos la independencia, pues no había independencia de qué. Si faltaba que España resolviera reconstruir su poder en América. Y, y- y- y lo que había era una montonera, no estábamos preparados para independizarnos. Entonces, de entrada, hubo una disparidad como la que tenemos hoy entre los dirigentes que estaban eh, negociando con el virrey la independencia y el pueblo que estaba en la Plaza Bolívar, que no quería ningún tipo de negociación, querían que los criollos o un representante de ellos fuera el gobernante del momento. Y eso no se pudo, porque la transacción que se hizo terminó haciéndole daño a los criollos, al pueblo. Y por eso el pueblo no trabajó
por la independencia, sino hasta que llegó Bolívar. Bolívar es el que consigue que los negros y los indios, que eran proespañoles, se pasaran al lado de los criollos para independizarse. Y si no es por Bolívar, Morillo reconquista a la Nueva Granada. Entonces yo sí quisiera cambiar todo para que no arranquemos la independencia en la forma abrupta como lo hicimos y no estábamos preparados, no teníamos recursos, no sabíamos cómo manejar el gobierno y hubo que sufrir mucho con el proceso de independencia. Y conseguida de verdad ya la independencia, después de el puente de Boyacá, empezamos un régimen de gobierno absurdo que no funcionaba. Una cosa que se llama en la historia la patria boba, porque no sabíamos cómo se gobernaba. Entonces yo sí cambiaría toda la película. Bueno, sí. Voy a hacer un cambio de cámara porque estamos, me está acabando aquí, no sé por qué esta batería nos está quemando el pelo. Pues, o sea, continuando, o sea, pues quería preguntarte ya como curiosidad histórica, o sea, es por eso que ocurre la idea de la regeneración de Rafael Núñez, Sí, y por eso es que terminamos en la guerra. Bueno, o sea, consecuencia de eso y de los desacuerdos es que pasó. todos los desacuerdos de la Nueva Granada y de Colombia a partir del siglo XIX terminaron con conflictos en el que ganaba imponía una constitución en detrimento del que perdía. Entonces, la regeneración a la que usted se refiere, por ser la que identifica a Rafael Núñez, fue una revolución en la que después de muchas dificultades el partido que él representaba ganó. Y como había ganado y la constitución que tenía el gobierno que perdió quedó derrotada, el señor Núñez, como presidente de la República, convocó una constituyente para crear la constitución del 86, que fue la que estuvo vigente hasta 1991. Pero en realidad el problema de esa constitución que duró tanto es que el perdedor, que eran los, un sector del liberalismo, nunca estuvo de acuerdo Claro. con la constitución que estaba vigente. Entonces, eh, después del 86 vino la guerra de los 1000 días, que básicamente era una guerra contra la constitución, solo que también la perdieron. Y entonces quedó vigente la constitución del 86, que ha tenido modificaciones importantes en 1910 y finalmente la del 91, que es la que está vigente actualmente.
que sí fue producto de un acuerdo. Aquí hubo dos acuerdos importantes en la historia de Colombia. La del Frente Nacional, que acabó con la violencia entre liberales y conservadores. Ese proyecto de Frente Nacional no culminó como estaba previsto y lo que tuvimos fue que crear una nueva constitución para ver si lográbamos la paz con las FARC y con los movimientos guerrilleros. Eso no se había logrado hasta el acuerdo de paz en el que las FARC devolvieron las armas y se acabó la guerra con las FARC, pero continúa la guerra con esos movimientos que ahora están entrando en conversaciones con el gobierno actual. Claro. No sé si eso responde la Sí, 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 pregunta. creo que sí. Yo quería hablar de un capítulo de su libro que me conmovió mucho y me parece me parece que son unas páginas muy acertadas y son un poema sobre el amor conyugal. El, el, el capítulo se llama Tristeza y bueno, este libro para mí es como un arcón, me parece que no es tan fácil de leer para un joven como tú y eso me preocupa mucho porque ustedes no tienen todos los personajes, Bueno, entonces puede ser difícil de leer y hace falta, es una lectura que debería uno hacer acompañado si tiene tu edad, porque ha pasado mucha historia. Pero quiero llamar la atención sobre el valor literario de estas páginas que son de estas dos páginas apenas que tiene este capítulo. Y entonces en estas páginas usted nos arranca con una declaración de amor hacia su esposa, dice que es amor a primera vista, luego dice que no quisiera, no sé si leerlo, pero no podría. Lo que quiero decir es que, es que, lea eh, lo que quiera. no, es como, eh, eh, yo, la técnica que usted utiliza en este capítulo es la misma de todo el libro. Y entonces son como pinceladas sucesivas y son hechos irrevocables, ¿no? Y esos hechos que se suman van construyendo esa historia. Así es. Y usted trata de ser muy preciso y aún así me parece que es un poema muy bonito y muy conmovedor. En la primera página cierra con fatalidad cierra con la palabra fatalidad cuando nos cuenta que ella está enferma y que no queda otra cosa que la resignación y me conmueve mucho como usted se muestra frágil y viudo en un párrafo con con, con unas, con unas oraciones muy cortas, comienza, nos la describe a doña Ellen. Y bueno, tiene hasta una cita de García Márquez. Y me parece bellísima la imagen al final cuando usted dice que, que ella lo precede a usted en todas las casas que habita. Sí, ¿Cómo la saca usted del tiempo? sí, sí, señor. Pues es que fue una cosa muy dolorosa, ¿no? Y, y naturalmente un dolor de ese tamaño deja unas heridas que son muy difíciles de cicatrizar. Eh, pero ella me preparó como si supiera desde que estaba, mucho antes de que estuviera enferma, me dio unas instrucciones en general que no tenían nada que ver con su salud, de qué deberíamos hacer con estas cosas que están aquí y que ellas, y de las cuales ella tuvo conocimiento, porque varias de estos muebles fueron traídos por ella de Alemania, de donde era oriundo su padre. Y cuando murió su abuela, yo le dije que trajera todo
lo que se pudiera. Y me dijo, pero si usted no habla alemán, ¿para qué los libros y para qué los discos? Y yo le dije, no, tráigalos todos. Y aquí están los discos, gran parte de los discos y gran parte de los libros en alemán por, por cariño y por interés. Entonces, un día ella dijo, estas cosas hay que mantenerlas así, de esta manera, y dio unas instrucciones rarísimas, cuando estaba perfectamente eh, eh, con magnífica salud. Pero resulta que yo cometí el error de vender uno de los muebles que trajo porque no me cabían. Entonces, eh, la vendí y a ella no le gustó para nada que yo hubiera salido de ese mueble. Entonces me dijo, estas cosas no se pueden vender, estas cosas son de las niñas. Y así fue. Entonces, en las casas a las que me he cambiado, siempre aparece en un rincón el recuerdo de ella, por razones obvias. Por ejemplo, aquí, bueno, en primer lugar, ella está en algunas de las fotos, ¿no? Con mi nieta, Sí, señor. mi nieta mayor, que es la que estaba llamando. Bueno, no se me puede quedar por fuera que usted nos hable algo de don Álvaro Gómez. Quisiera que en alguna entrevista usted decía que ustedes se lanzan a la campaña sabiendo que van a perder. Así es. Y entonces yo quisiera que usted nos dijera cuál fue la recompensa para usted de hacer una cosa que uno sabe que va a perder. Que el oficio que se desarrollaba tenía un impacto en el futuro inmediato, porque era tan fuerte la forma como él se oponía a sus contradictores que no podían ignorarlo. Entonces nosotros perdíamos, pero cuando ganaban los que nos derrotaban, usaban a Álvaro Gómez para gobernar, porque finalmente los convencía. Era más una divisa partidista la que nos derrotaba a una discusión programática o ideológica. Entonces, como eh, luchar contra esa imagen era muy difícil, pues uno se sentía haciendo su papel como corresponde. Entonces, eh, lo único que era difícil era ocultarle al resto del equipo que de verdad esa era la situación, es decir, que posibilidades de ganar eran mínimas, en algunos casos inexistente. Fuimos los primeros que hicimos encuestas y las encuestas eran clarísimas en mostrar que no había cómo ganar, pero era importante crear un movimiento que sirviera de dique para que las ideas contrarias a las nuestras no pudieran expandirse del todo, sino que la influencia que se dejaba con la votación que adquiríamos había que tenerla en cuenta. Y así fue. Ahora, lo interesante del personaje es que nunca se amilanó, nunca se deprimió, corría todos los riesgos de seguridad y finalmente lo matan es cuando él ya consideraba que no tenía ningún riesgo, porque ya había peleado democráticamente en muchas oportunidades y que por consiguiente ya estaba de profesor retirado y no solamente opinaba con unos editoriales que escribía. Y aún así eran tan fuertes los editoriales que había que matarlo. Y lo mataron.
una última pregunta y nos deja una tarea o dos tareas. Entonces, mi última pregunta es, ¿por qué es tan admirable don Yamid Amat? Yo siento que usted Para tiene, la gente, o para usted, ya, porque fue el periodista que cambió la radio en Colombia. Aquí había una radio que era de radionovelas. La radio creció con lo que hoy son las telenovelas, pero como no había televisión, las radionovelas eran dueñas de la radio. Entonces no había sino radionovelas y noticias que leía un locutor con un libreto, solamente leídas y música. Y apareció Yamid Amat, que acabó con los locutores, pues no acabó con los locutores, sino reemplazó a los locutores con periodistas. Es decir, que la noticia se transmitía no dictada por un periodista para que la leyera otro, sino locutada por el propio periodista que había investigado la noticia. Y ese programa se llamó 6 AM, 9 AM en Caracol y barrió. Empezó a cambiar todo el sistema de la radio y hoy todas las emisoras de noticias hacen lo que Yamid Amat se inventó. Por sí, eso, chapó. sí, señor. Ya en la televisión y lo que hace actualmente no tiene la fuerza que en su momento tuvo porque sin ninguna duda fue el medio de comunicación más influyente cuando él dirigió a Noticias Caracol. Sí, señor. Sí, es que yo tengo preocupación con la figura de él, porque, por ejemplo, para ustedes, con la tele letal se hacen unos chistes muy tontos y esa Sí, irreverencia, y me parece que es una figura valiosísima que se pierde, sí. y es que esa irreverencia continuada, pues no es funcional, pero bueno, hay que hacerla y hay que matizarla. Es decir, uno tiene que estar atento a que no todo. Es como uno quiere, Sí, señor. claro. Bueno, y la tarea es que usted nos diga qué libro de historia de Colombia leer y que nos recomiende un bolero. Bueno, el libro que hay que leerse se llama Los conflictos socioeconómicos, grandes conflictos socioeconómicos de nuestra historia, escrito por un dirigente liberal que se llamaba Indalecio Liévano Aguirre. Es el libro más importante, a mi juicio, de la historia de Colombia, donde relata lo que aquí en síntesis hablamos hace unos minutos de la independencia hasta Núñez. Entonces, ese libro es clave. Y Bueno, no tiene que ser un bolero, puede ser cualquier. no, un bolero, sí, claro, un bolero. Hay un bolero que me fascina en la época en que los boleros tenían el poder de un grupo que se llamaba Los Panchos, famosísimo, que ha revivido porque los han reemplazado los herederos y se llama Por el Viejo Camino, que dice, te cuento que estuve paseando donde íbamos juntos cuando eras mi amor y estaba todito igualito y hasta el caminito estaba lleno de sol. Y así, ese se llama Por el Viejo Camino. Muy bien, lo pondremos en la descripción. Yo creo que está en Spotify, no sé. Sí, 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 señor. Sí, Debe yo creo estar, que ¿no? quedará como pie de página. Le agradezco mucho, don Muchas Alberto, No, por el gracias. tiempo que señor. nos ha dedicado No, no, y, no. y Me, volveremos con más me halaga inquietudes en algún mucho, me momento. halaga mucho el hecho de saber que se conoce el libro de una manera tan detallada. Eso me halaga montones. Entonces quiere decir que fuera de electricista mayor, jefe mayor, porque tal vez Mateo no sabe lo que hicimos con la escultura
de la terraza, Ah, sí, sí. que quedó iluminada